Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, soy estudiante de la Universidad Aníbal de Cusco. Mi grupo y mi persona realizamos un trabajo de análisis sobre la coyuntura que está teniendo nuestro país respecto a las finanzas, ¿no? En las pequeñas empresas. Para eso les voy a dar una pequeña introducción. Como sabemos, en el Perú está pasando por una crisis socioeconómica, en la cual nos vemos afectados de una manera muy fuerte, ¿no? Y inesperada. Todo esto se dio el 12 de octubre del año 2022, es decir, el año pasado, en el que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, acusó al aquel entonces presidente Pedro Castillo de formar parte de un grupo criminal, o sea, ser el líder. En respuesta a ello, el acusado dijo que era una nueva modalidad de golpe de Estado. Después de haber visto esta premisa, nos damos cuenta que muchas empresas sufrieron una crisis respecto a lo financiero. No solo fueron las pequeñas empresas, sino que también las grandes empresas. Entonces, nosotros como estudiantes de las ciencias administrativas buscamos o analizamos soluciones o alternativas para esa coyuntura, ¿no? Entonces les invito a que se queden a ver el video para darles las alternativas que hemos propuesto. Siguiendo con el video, como grupo hemos planteado alternativas para mejorar las finanzas en las pequeñas empresas frente a la coyuntura actual que se está viviendo en el país. Según la SUNAT y su régimen tributario, se considera una pequeña empresa cuando esta cuenta de 0 a 100 trabajadores dentro de su organización y tiene ingresos anuales como mínimo de 150 UITs y como máximo de 1.700 UIT. Teniendo en cuenta que en el actual año el valor de una UIT es de 4.950, podemos decir que una pequeña empresa no puede exceder de 8.415.000 soles. Como primera propuesta tenemos la implementación de las TICs. Desde el inicio de las manifestaciones en diciembre del año pasado, las empresas están cerrando porque estas no cuentan con una buena solvencia económica, debido a que en la campaña navideña del año pasado se perdieron cerca de 778 millones de dólares según el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora el 25% de la temporada escolar está siendo afectada. Es así que planteamos una solución a este problema, que sería el impulsar las compras vía canales digitales. Para esto debemos considerar primero la atención de las empresas virtualmente 24/7. Como bien sabemos, la tecnología hace que las ventas no tengan un horario. Es así que debemos tener activos los servicios de atención rápida de mensajes vía Instagram, WhatsApp o Facebook. También actualizar los mensajes automáticos o programar un chatbot, que viene a ser una herramienta que permite mantener conversaciones con los usuarios de forma automatizada. Luego tenemos el implementar un agente o operador digital repotenciando el banco de preguntas y la interacción con el usuario. Y por último, impulsar las redes sociales, que viene a ser una muy buena estrategia de marketing y publicidad. Como consecuencia, reducción del marketing tradicional, que pueden ser los volantes, la radio y la televisión. Es así que podríamos optimizar gastos innecesarios y deslindarnos totalmente de ellos. Como segunda propuesta tenemos el abaratar los costos fijos. Primero debemos reducir estos, para lo cual debemos buscar y comparar las tarifas de internet, teléfono o luz que más se ajusten a las necesidades que puede presentar nuestra empresa. Otra opción sería elegir marcas blancas para el material de oficina y hacer un uso eficiente de la electricidad apagando luces y dispositivos que no se estén utilizando. Otra opción a esto podría ser instalar bombillas LED para ahorrar energía en la empresa. Por otra parte, la concientización en el uso adecuado del agua hacia el personal es un eslabón que no debemos pasar por alto, ya que si bien es cierto no podemos reducir el uso de esta, podemos trabajar en colectividad con el personal para reducir su utilización. Renegociar el contrato de alquiler por caso fortuito o fuerza mayor, que puede ser la coyuntura actual, ya que la ley te lo permite para evitar la precariedad. Debemos tener en cuenta también que al usar planillas flexibles podemos adoptar las subidas y bajadas laborales sin que estos afecten la rentabilidad de nuestra empresa. O acogernos a contratos por temporadas, ya que si no hay ventas no existirían ingresos y no habría sustento económico. Estos son algunos gastos regulares en los que se puede ahorrar. Debemos tener cuidado también con los pequeños gastos diarios,
ya que si bien estos a corto plazo no son importantes, a largo plazo pueden ser vitales para la empresa. Como tercera propuesta tenemos la fidelización de los clientes. Es mucho más sencillo mantener a los clientes que ya tenemos que conseguir nuevos clientes. Diferenciarnos del competidor ofreciendo precios justos, cuidando la calidad de nuestro producto y ofreciendo un buen servicio al cliente. Es así como podemos lograr una experiencia recomendable de compra antes, durante y después para dejar a los clientes contentos. Por lo cual es clave contar con procesos de compra y pago fáciles, rápidos y seguros, como también podemos enviar correos o mensajes de productos recomendados a partir de compras previas y también hacer que sus productos favoritos aparezcan como destacados. Como cuarta propuesta tenemos de buscar inyección de capital de un tercero. Esto es para reinventar el negocio, luego invertir en mercaderías para que el activo corriente crezca y sus operaciones se desarrollen más, siempre y cuando la empresa tenga un patrimonio que sea sustentable o un colchón financiero. Como quinta propuesta tenemos la tercerización de servicios. Encontrar y buscar una solución de movilidad de terceros para las empresas no solo dejaría un eslabón fundamental en la cadena de producción en manos de expertos, sino que también liberaría algunos de sus recursos para invertirlos en el verdadero núcleo del comercio. Es así que consideramos que es mejor tercerizarlo porque los costes asociados al mantenimiento de vehículos no serían un problema para el negocio, dado que este no tiene activos en la propiedad, el mantenimiento no es de responsabilidad y no se debe dedicar los recursos. Y como última propuesta tenemos la Asociación Temporal de Pequeñas Empresas. Como bien sabemos, la coyuntura económica muchas veces da golpes bastante duros, donde el desabastecimiento es una realidad y un riesgo para que muchos empresarios emprenden. Sin embargo, la estrategia de asociación sería una salvaguardia para mantener a ambas activas dentro del mercado. Bueno, para poder percibir de mejor manera de una perspectiva experimental académica, contamos con dos expertos docentes de nuestra Escuela Profesional de Negocios Internacionales, los cuales nos brindarán su perspectiva. Acompáñenos a la siguiente entrevista, que serán conformados por nuestros compañeros. Muy buen día. El día de hoy nos encontramos con el flamante director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales, el doctor Abraham Edgar Canawire Montúfar. Él ha sido también exdirector de la Escuela Profesional de Finanzas en nuestra querida casa de estudios de la Universidad Andina del Cusco. Él es licenciado en Administración y tiene un doctorado en Administración. Muy aparte de ello, es también especialista en negocios internacionales y cuenta con diplomados dentro del campo y al igual en finanzas. Doctor Canawire, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenas tardes. A sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pequeña dinámica donde vamos a hacer 3 preguntas referidas, en este caso, a las finanzas dentro de las pequeñas empresas en esta coyuntura que se está llevando a cabo. Les doy la palabra. Adelante, Miguel. Bueno, docente, para usted, según su experiencia y trayectoria empresarial y académica que tuvo, ¿no? ¿Cuál sería la importancia en tener una educación financiera en las pequeñas empresas? Bien, yo entiendo de que la persona que está en el mundo de los negocios se va preparando y es de vital importancia tener una educación financiera. Nuestros pequeños empresarios en este momento la tienen, pero no la tienen como que uno quisiera, pues, que sea una educación financiera completa, ¿no? Entonces, la importancia radica que cuando nosotros vamos a ver que cómo ellos gestionan, en este caso, sus finanzas, ¿no? Para ver cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus márgenes de utilidad, en qué invertir y en qué no invertir. Entonces, esa educación en el momento de su formación, tanto en el nivel de educación primaria, secundaria, o en algunos casos hay microempresarios también del nivel universitario, no se los dan. Entonces, es sumamente importante, creo que dentro de la educación de la básica regular debe insertarse, ¿no es cierto?, lo que es educación financiera. Comentaba y conversaba con algunos profesores de colegio y me dicen que sí está dentro
del plan de estudios, pero el detalle es pues, de que no se los dan. ¿Por qué? Porque los profesores no tienen una formación, ¿no es cierto?, empresarial. Entonces yo digo, una persona que sea docente y no tenga su experiencia en el mismo campo en el que va a desarrollar, ¿qué les va a dar? Entonces la educación financiera es sumamente importante en la situación en que se vive. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta. Bueno, esta es respecto a su opinión de la coyuntura actual que se vive, teniendo en cuenta que estamos en una crisis, en primer lugar, política, y con esto trae económico y social. ¿Cuál sería en este caso, ¿no?, su recomendación para poder sobrellevar a los pequeños empresarios esta situación que se está dando, ¿no?, de manera crítica, que son las protestas y todo ello? Yo creo que es un tema, quizás vamos a hacer una conexión con la primera pregunta, ¿no? ¿Quiénes protestan? ¿Por qué protestan? Y esta situación se ha hecho hasta incontrolable en este momento en el que vive el país. Yo creo que es el descontento, es la necesidad, ¿no es cierto?, la falta de recursos, pero esa falta de recursos, esa necesidad que cada uno tiene de tener de repente una economía un poco próspera, saneada, hace de que en el proceso de formación educativa no ha tenido una educación financiera. Pero ¿qué consecuencias trae? ¿Por qué estamos en esta situación? Yo creo que estamos en este proceso porque lamentablemente creo que los gobiernos o el Estado les ha enseñado, ¿no es cierto?, a la población y a la población que menos recursos tiene, pues de poderles solo asistir, darles algún dinero, darles algún apoyo social. Entonces, lo que en este momento vemos es ese proceso va a seguir colapsando porque la gente está acostumbrada a eso. No está acostumbrada a producir, no está acostumbrada a generar riqueza, no está acostumbrada. Entonces, eso tiene, pues, va a tener siempre una consecuencia muy letal y grave para esas personas. Entonces, en conclusión, podemos decir, pues, de que sí necesitamos cambiar los esquemas educativos para que de esa manera también las personas vean cuál es lo más conveniente para cada una de la población. Muchas gracias, doctor. Bueno, terminando con las preguntas, ¿cuál sería su recomendación o estrategia para mejorar las finanzas internas de la comunidad? Claro, y si vemos ya el mismo manejo ya y en la coyuntura en que nos encontramos, yo creo que la recomendación número uno es mantener liquidez. Creo que toda empresa para poder seguir desarrollando, caminando ya, lo primero que tiene que pensar es en mantener su liquidez más que la misma rentabilidad. Si no tengo liquidez, yo no voy a poder cumplir con mis proveedores, yo no voy a poder cumplir con mis obligaciones de funcionamiento. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es cambiar estrategias, ¿no es cierto?, de generar liquidez. Es decir, todas las empresas venden, ¿no?, servicios o productos, es vender lo más rápido posible y a contado. Porque si yo ingreso a vender al crédito, obviamente se va a retrasar el ingreso de dinero y no voy a poder con qué manejar, ¿no? Entonces, es eso. Y lo tercero sería, pues, es buscar nuevas fuentes de financiamiento con las condiciones de que sean lo más ventajosos posibles para el micro y pequeño empresario, cosa que de esa manera pues se va a ir apalancando para poder funcionar. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle su tiempo y sobre todo la predisposición que tiene con alumnos como nosotros de pregrados, aspirando a ser como usted, persona profesional, ética y sobre todo un gran empresario. Muchísimas gracias, eso fue todo por la entrevista. Hasta luego. Bueno, ahora en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al MBA Mario Nicanor Vargas Bejarano. Cuenta con 15 años de experiencia en entidades financieras de prestigio a nivel nacional e internacional. También con conocimiento en dirección financiera, gestión de talento humano, estrategia digital, tecnología crediticia, ventas, cobranzas y negocios modelo Harvard.
También es especialista en finanzas empresariales y gestión de riesgo financiero, metodologías ágiles y Scrum. Actualmente se desempeña como profesor en la dirección de la Escuela de Finanzas de la Universidad Andina del Cusco, siendo parte también de la comisión de calidad de la misma escuela. Ahora proseguiremos con las preguntas. Bueno, profesor, desde su experiencia, ¿qué tan importantes son las finanzas en las pequeñas empresas? Muchas gracias. De antemano agradecerte por la invitación. Cuando me comunicaste que era necesario hacer una pequeña entrevista y que eso va a nutrir el conocimiento que ustedes tienen en un determinado área, de verdad ya me da mucho gusto que ustedes tengan este tipo de iniciativas que hacen un poquito conocer, digamos, la práctica, que es lo necesario en cuanto a finanzas. Yendo y orientando la respuesta a tu pregunta, las finanzas son importantes porque trabajan y gestionan un recurso que es muy importante y a la vez es escaso, que es el dinero. Entonces, para un microempresario gestionar el dinero de manera eficiente le va a ayudar a tener dos objetivos principales. Uno, el tema de liquidez, que es evidenciar las obligaciones en el corto plazo, y el tema de rentabilidad, que es la comparación de utilidades versus las ventas. Y esto trae consigo el propósito, que es muy distinto al objetivo, que es crear valor para las empresas. Entonces, en sencillo, el microempresario tiene que preocuparse de gestionar el dinero para alcanzar la liquidez, la rentabilidad, solvencia y por ende incrementar el valor para el propio dueño. En ocasiones nos olvidamos de que ese dinero es totalmente escaso y si yo lo gestiono y sobre todo trato de financiar mis operaciones sin conocer los costos, no voy a lograr esos objetivos que les menciono. Está bien. Procederemos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, profesor. ¿Usted cree que la educación financiera para los pequeños empresarios es fundamental? ¿Y de qué manera afectaría o beneficiaría esto a las pequeñas empresas? Muchas gracias por la pregunta. La educación financiera es un compromiso que debemos tener todos, porque ayuda a tomar buenas decisiones. Si yo no tengo una buena cultura, además de educación financiera, créanme que la gestión de ese dinero que les menciono no va a tener obviamente los resultados que yo busco. Y hago referencia, por la pregunta, hace poco tuvimos una sustentación de una tesis sobre justamente la cultura financiera y la educación financiera que incidían, por ejemplo, en el tema de las colocaciones, con el tema de captaciones de créditos en una entidad financiera. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Haciendo una analogía. Si yo no tengo una buena cultura financiera, una educación financiera, las decisiones van a traer consigo riesgos. Y estos riesgos se traducen en pérdidas para la empresa. Entonces, una buena cultura es muy importante para quien toma las decisiones. Para un microempresario, en ocasiones, pues, es el mismo dueño en quien realiza actividades de dirección, actividades de administración, de recursos humanos. En suma, un negocio familiar. Entonces, yo lo que le sugiero siempre a un empresario es que se eduque lo más que pueda y cuando tenga situaciones de decisiones muy importantes con gestión de dinero, hay que educarse o al menos recurrir a un profesional que le ayude a gestionar ese dinero semilla, que quizás es un patrimonio familiar y por ende hay que salvaguardarlo. La siguiente pregunta sería, conociendo la actual coyuntura del país, ¿usted qué nos podría decir sobre las finanzas de las pequeñas empresas tomando en cuenta los tres ejes? Estos serían económico, político y social. Correcto. Cuando escucho esos tres ejes, bastante se me viene a la mente las ODS. Ustedes me imagino que están estudiando, que son los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad. En el tema económico, actualmente estamos pasando por una coyuntura de crisis mundial. Bien sabemos que la inflación, a partir del problema de la guerra en Ucrania con Rusia, acotando con lo que Estados Unidos sube las tasas de referencia y ahondado con el tema de la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, pues estos tres ejes que ustedes mencionan se entrelazan. Uno, el tema político que estamos viviendo actualmente, la inestabilidad que eso trae para el microempresario. Cuando existe un clima de inestabilidad, los microempresarios no van a invertir. Hay ese temor de saber cuál va a ser el retorno de esa inversión. Entonces allá se conecta con el tema político y económico. Y a nivel social, por ejemplo, que existe una gran división entre personas que apoyan el tema
de la izquierda y la derecha. Entonces lo que yo sugiero siempre es que haya un proceso de pacificación, de reconciliación, primero entre peruanos, para recién preocuparnos en reinsertar y activar la economía. Tal es así que, por ejemplo, el BCR ha proyectado para el 2023 un crecimiento del 3%, pero que las principales entidades bancarias que hacen este tipo de estudios mencionan que en la realidad ese crecimiento, pues con todo este tema de la coyuntura que estamos viviendo, quizás llegue a un 2%, en el mejor de las expectativas, y principales estudios que yo también vengo investigando nos dicen pues que máximo llegaremos a 1.8 o 2%, pero todo eso depende del clima de estabilidad que pueda existir, pero depende también de que nos pongamos de acuerdo en los poderes del Estado para que tengamos mejores resultados. Y sobre todo lo que les digo, es necesario un proceso de pacificación, de reconciliación entre los ciudadanos para poner en claro los objetivos hacia dónde queremos llegar. Y hace un momento les mencioné que si existe inseguridad, inestabilidad, no hay inversión. Y eso también se traduce en que a nivel internacional las empresas privadas no van a invertir en el Perú. Y hay otro dato estadístico, dato macroeconómico, que la inversión pública, nos estamos dando cuenta, se ve frenada, porque las grandes inversiones del gobierno no se están dando. ¿Y quién está llamado a poder sopesar esa inversión? El sector privado. Y si el sector privado no tiene esa estabilidad o la seguridad y la confianza de poder invertir, créanme que no vamos a llegar a esas expectativas. Bueno, docente, por último, esta es la pregunta para cerrar. Nosotros le pedimos qué recomendaciones nos podría dar usted con su experiencia en este campo financiero. En general, yo quisiera dar un mensaje a todos los estudiantes y de la misma forma llegar de repente a los microempresarios si ustedes van a lograr conversar con ellos. Lo principal es tratar de educarse a nivel financiero, preguntar, indagar y recurrir a profesionales cuando ellos se sientan en la inseguridad de poder tomar buenas decisiones. A nivel financiero se toman 3 grandes decisiones y eso quisiera que por favor todos los estudiantes que nos escuchan lo tengan en claro. Decisiones de inversión, de financiamiento y de dividendos. Lo primero que cosa es, ¿en qué voy a invertir? Y al momento de invertir tengo que preocuparme en sacar un presupuesto y saber cuánto voy a invertir en él. Y la siguiente pregunta es de forma complementaria, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Y normalmente tenemos 2 fuentes, que son las fuentes internas y las fuentes externas. Y finalmente, si yo hago bien ese trabajo, voy a tener utilidades. Y no queda ahí el trabajo es saber si reinvierto en más operaciones o proyectos de mi empresa o quizás puedo repartir a los accionistas que han dejado ese recurso para poder hacer más rentable y por ende crear valor de esta empresa. Bueno, docente, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, agradecemos su tiempo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, está bien, nos vemos. De acuerdo a las entrevistas que han hecho mis compañeros hacia los 2 docentes, yo les voy a dar un breve análisis, ¿no? ¿Cómo mejorar las finanzas? Sería una labor continua que deberían hacer las empresas, ¿no? No solo cuando se presenta, por ejemplo, los problemas de liquidez o cuando estamos en crisis económica, ¿no? Algunas veces la solución es fácil y basta solo con implementar medidas de financiación, pero otras veces la clave para mejorar la financiación son, por ejemplo, entrar en áreas como por ejemplo el marketing o las ventas. En las alternativas de solución que mis compañeros hicieron, podemos ver lo que es la implementación de las TIC. Esto nos habla y nos permite la automatización de las tareas, como también el ahorro de costos y tener una mayor rapidez, ¿no? Ya que esta herramienta nos marca una diferencia de la competencia. Por otro punto tenemos lo que es abaratar los gastos fijos. Aquí podemos ver lo que es por ejemplo, la concientización, lo que es el uso del agua, de la luz, ¿no? Si bien es cierto, no podemos reducir el uso de la luz o del agua, porque de esta forma podemos trabajar en colectividad con el personal para poder reducir su utilización, ¿no? Y no tener muchos gastos. Por otro punto, tenemos lo que es fidelizar a los clientes.
Esta sería tener una estrategia, ¿no?, de asociación a través de ofertas, vales, en los cuales tendremos acceso a sus datos que nos serán valiosos para nosotros, lo cual será mediante vales, descuentos y algún tipo de tarjeta de asociación. Por otro punto tenemos lo que es buscar la inyección del capital de un tercero, ¿no? Esto nos permite reinvertir en el negocio luego de que el negocio tiene mercaderías para que el activo corriente crezca, ¿no?, y sus operaciones se desarrollen más, y siempre y cuando la empresa tenga un patrimonio que lo sustente y tenga un colchón financiero. Y por penúltimo tenemos lo que es la terciarización de servicio. En aquí tenemos lo que no siempre necesitamos lo que es una inversión inicial básica, ya que por ejemplo no estamos hablando directamente del marketing, sino contratar el servicio a una organización, ¿no?, en la que podemos solucionar, por ejemplo, la movilidad, ¿no?, que anteriormente lo mencionaron mis compañeros. Ahora, y por último, tenemos lo que es la asociación temporal para las pequeñas empresas. Como bien sabemos, en la coyuntura actual, muchos de los negocios han sido golpeados, ¿no?, bastante por el paro, más que todo, ya que en aquí podemos ver lo que es el desabastecimiento de productos, el combustible, ¿no?, y el gas. Y esto es un riesgo que corren todos los empresarios, ya que muchos empresarios se ven encerrar sus emprendimientos, ¿no?, porque no hay muchas ventas, el negocio ya no es igual que antes, ¿no?, o sea, no tienen muchas ganancias. Esto nos va a permitir salvaguardar y mantener, ¿no?, activos dentro del mercado. Bueno chicos, ya hemos llegado casi al culmine de este video, donde vamos a darles algunas de las conclusiones que hemos llegado en consenso como grupo. En este caso tenemos que entender, dando una pequeña rebobinación al tema, es que nosotros vamos a proponer sobre todo lo que son alternativas de cómo poder nosotros enfrentar esta coyuntura actual que se está viviendo, una inestabilidad económica, política y social, para lo cual hemos concluido en las siguientes posturas. En la primera es que nosotros debemos, en este caso, tener una cultura financiera, debemos tener una educación financiera para que nosotros nos podamos visionar o sobre todo proyectarnos para que nuestra empresa tenga sostenibilidad en el tiempo y se gane lo que todos queremos, ¿no?, el tema de la rentabilidad. Muy aparte de ello, también tenemos que entender que para los pequeños empresarios, si bien es cierto, las coyunturas o el tema social es algo externo, no depende de ellos, pero debemos estar preparados para todo tipo de circunstancias, tenemos que tener un plan de contingencia. Ese también es nuestra conclusión, que llegamos como grupo. Un plan de contingencia es, por ejemplo, tener dentro de nuestros recursos un colchón financiero, en este caso un aval que nos pueda sostener en esas difíciles situaciones. Y por último, también tenemos que entender que las empresas pequeñas le dan color a los diferentes centros comerciales, diversifican el mercado con sus diferentes productos, diferentes precios y sobre todo los servicios que nos van a dar. Bueno, eso sería por parte de nosotros. Espero haya sido un video instructivo, educador, y que hayamos podido transmitir esas estrategias que quizás lo van a poder utilizar e implementar en sus negocios. Le agradecemos la atención, un abrazo fuerte, muchas gracias.